nuevo tema. Y para aquello, pues, vamos a compartir pantalla. Y por favor, si alguien tuviera la gentileza de indicarme si pueden ver. Buenas noches, doctor. Sí se puede ver. Muchas gracias. Bueno, dentro del ámbito de la investigación identificativa, pues hoy vamos a ver otro tema vinculado a los temas rugoscópicos. Uno de los aspectos que habíamos revisado en la clase anterior estaban referidos a los dibujos dactilares, ¿no? Que no deja de estar comprendido en el tema de la dermopapiloscopía. Pero hoy vamos a ver otro tema muy particular vinculado a la cavidad oral, y en ella el tema está referido a la palatoscopía o también llamado rugoscopía, porque el fundamento radica en el análisis y el estudio de las arrugas palatinas. Las mismas se indica que cumplen con todos los requisitos establecidos para una correcta identificación, para utilizarse como tal, ¿no? Dentro de los antecedentes, pues podríamos referirnos a distintos autores, desde Winslow hasta Correa, que es un autor mexicano, autodidacta, por cierto, y que ha incorporado y ha escrito varios textos, varios libros, y algunos de ellos se encuentran en calidad de donación en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Él nos ha visitado en varias oportunidades. Pensábamos incorporar con él un curso de posgrado, inclusive. Alberto Correa se llama él, pero lamentablemente no se dieron las cosas por distintas trabas administrativas en todo caso, ¿no? Pero bueno, tiempo pasado y no debemos comentar más aquello. De todas maneras, todos estos autores llegan finalmente a la conclusión de que las arrugas palatinas son, en otras palabras, figuras que cumplen con los requisitos para establecer un método de identificación, y en ella tenemos la inmutabilidad, la perennidad, la variabilidad y también la practicabilidad. Probablemente una de estas, la última, es el que no cumple adecuadamente para que se constituya en un método identificativo general. Y también, por supuesto, los otros aspectos de clasificabilidad. Por lo tanto, la aplicabilidad en este caso es diferente porque requieren ciertos procedimientos vinculados a la toma de impresiones. Y la toma de impresiones es tarea exclusiva del odontólogo. Como tal, entonces tendrían que ser odontólogos los que se hagan cargo. Ahora bien, otros sí podrían hacerlo, pero estarían incursionando en un área, ¿no es cierto?, muy peligrosa de intrusismo probablemente, y por ese motivo es de aplicación exclusiva por parte del odontólogo este procedimiento. Entonces, ese es uno de los problemas que no hacen de que la rugoscopía se constituya en un método identificativo. Eso como un aspecto, pero dentro de los procedimientos de igual manera existen algunos problemas de clasificabilidad, a pesar de que existe ya más o menos un común acuerdo de incorporar el método de Basauri para la respectiva identificación de las arrugas palatinas. Ahora bien, este método consiste en el cotejo de los registros antemortem eh, de, de las personas, y probablemente también en el postmortem, siempre y cuando éstas no hayan sufrido el proceso de destrucción
por causas de la putrefacción. Entonces, esas son las condiciones que se exigirían. En todo caso, son similares entonces a la dactiloscopía, porque en este caso también esas son las limitaciones, ¿no es cierto?, para el uso de este recurso, para la utilización de este método con fines identificativos. De cualquier manera, las arrugas palatinas se encuentran más protegidas dentro de la cavidad bucal y no son tan expuestas como el pulpejo de los dedos de la mano, que probablemente sean los más expuestos en todo caso para sufrir alteraciones o modificaciones. En cambio, por ese carácter de protección, ¿no es cierto?, puede tener mejores posibilidades de preservación cuando el proceso de putrefacción no haya llegado a estos niveles. Y en tanto puedan existir, ¿no es cierto?, en cadáveres frescos, por lo tanto, pueden tomarse los registros e ingresar al proceso comparativo, pero mejor si se pudiera, a través de la clasificación, tener proximidades con los archivos vinculados a los códigos que se pudieran conseguir. Así como en la dactiloscopía hemos logrado tener una serie numérica de datos que hacen al registro, pues esa misma codificación del registro numérico se podría lograr con la utilización de este método, ¿no? Esa es la idea, finalmente. Todos los autores han propuesto distintos métodos clasificativos también, pero ninguno ha llegado a convencer, pero tampoco ha existido un acuerdo para la utilización de una de ellas, aunque existe, reitero, más aceptación el método de Basauri para su utilización. Entonces, la rugoscopía es el estudio por medio del cual se identifica a una persona, ¿no es cierto?, por la forma y la posición y el tamaño también de las papilas. En este caso, se consideran las papilas incisivas, las arrugas palatinas y el rafé medio como recursos identificativos. Entonces, hay un rafé que puede ser en forma de punto o finalmente hasta ciertos niveles que también tienen sus propias clasificaciones. Sin embargo, algunos de los autores prescinden de aquello y simplemente se refieren a todas las arrugas precisamente que se encuentran en la parte del paladar y habría que tomar los registros. Y aquí en esta imagen podemos observar, aquí tenemos la papila, aquí tenemos la línea del rafé o el rafé medio, y con el código verde, con la letra B, estamos identificando las arrugas palatinas respectivamente. En el mejor de los casos, estos son los elementos a considerar. Ahora, en muchos casos se ha utilizado como referentes las piezas dentarias para hacer trazados de líneas imaginarias entre las caras mesiales de las distintas piezas, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha con su homólogo, para configurar ciertos cuadrantes para identificar la ubicación de las arrugas en estos cuadrantes y lograr de ese modo una codificación. Sin embargo, las dudas también radicaban en la medida en que en la ausencia de piezas dentarias, a través de la migración, estos espacios podían cerrarse y no ser los mismos. Y también la mala posición de las piezas dentarias podría alterar. Por lo tanto, estos referentes también se han puesto en tela de juicio, ¿no? Son estudios, son aportes, pero que siempre estamos en la posibilidad de la construcción de la misma. De los requisitos ya les había comentado, de la perennidad, la variabilidad, la inmutabilidad. Lo que no cumplía aquí es por eso que no está manifiesta en esta presentación la practicabilidad. Pero de antemano cumplen con todos estos aspectos que ya habíamos mencionado en primera instancia, tanto la definición conceptual como también la interpretación práctica que se tienen de cada uno de estos elementos. Entonces, las arrugas palatinas resultan ser una especie de dobleces anatómicos de tejido conectivo fibroso irregular. Y esto hemos estudiado ya
en histología. Por lo tanto, todos los caracteres internos ya sabemos y en todo caso tienen una consistencia ideal para procesos de la toma de registros, respectivamente. Estas se ubican a partir de la papila incisiva y pueden extenderse inclusive hasta una línea imaginaria entre las caries mesiales de los primeros molares inclusive, pero se entiende que hasta la cara distal de los premolares sí podrían estar presentes estas papilas, ¿no? Estas arrugas. Estas elevaciones de la mucosa, entonces, pueden presentarse desde 2 hasta 6 y se extienden en un sentido transversal desde la papila palatina hacia la periferia. Y tienen distintas connotaciones. Se han hecho estudios comparativos con otras especies también. Entonces, los seres humanos se caracterizan por poseer una distribución tan diferenciada y no simétrica como ocurre con otras especies animales. Ahora, esta asimetría es la que se utiliza para comprender de mejor manera la variabilidad y las combinaciones que podrían existir y de ese modo descartar cualquier posibilidad de similitud entre una y otra respectivamente. ¿Cuáles son los métodos para realizar el examen rugoscópico? Primero, la inspección clínica directa. En esa inspección clínica directa, nosotros vamos a tener una orientación del tipo de paladar, por ejemplo, que ustedes ya los conocen, que en muchos casos pueden dificultar inclusive los registros adecuadamente. Y si incorporamos ahí algunas patologías o algunas malformaciones, fíjense que también existirían algunas dificultades a la hora de registrar las mismas. Sin embargo, estas anomalías nos darían una posibilidad de identificación más concreta, pero siempre y cuando se concrete, ¿no es cierto?, la identificación de esa anomalía en una persona X en cuestión. Entonces, así se constituye también otro elemento de identificación, no por la disposición de las arrugas palatinas, sino por una malformación que también nosotros podríamos clasificarlo correctamente según la codificación del COE. Ahora bien, después de esa inspección y el reconocimiento anatómico de todas las partes que comprenden el paladar, ¿no es cierto? Lo que se procede es al registro o las famosas impresiones con los materiales que también ya, de los cuales tenemos dominio absoluto. Ustedes entonces han debido conocer que para adquirir cierta pericia en la toma de impresiones, realmente se requiere tiempo y además práctica continua, porque caso contrario, se podría tomar registros no los adecuados. Y para eso también se incorporan los tipos de material, ¿no es cierto? Y tenemos todo tipo de materiales para tomar las impresiones. Sin embargo, también tenemos una escala de clasificación, cuáles son los que toman registros más confiables y libres de cualquier distorsión, ¿verdad? Entonces, es un tema aparte hablar de las impresiones. De cualquier manera, es una impresión cualquiera que se podría tomar en una persona. Sin embargo, en este caso, lo que nos va a interesar con mayor precisión es el registro de las arrugas palatinas. Después de tener los registros, se puede proceder a una primera inspección o estudio estereoscópico. Para eso se utiliza un aparatito que se llama estereoscopio, que son prácticamente una posición de varios lentes, ¿no es cierto?, de dos lentes que van destinados a los dos ojos, ¿no es cierto? Y por la unión y el acercamiento se logra una imagen tridimensional. Esto es muy importante porque a partir de aquello podríamos diferenciar si no han sido atrapados algunas burbujas en la impresión y en el vaciado nos daría la impresión de que fuera una papila en forma de punto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Para esas cuestiones sirve la estereoscopía y para hacer un seguimiento también de cada una de las papilas, de las arrugas palatinas, ¿verdad? Entonces es uno de los componentes por el que también pasa a un proceso de inspección, y para los proyectos comparativos esto es importante. Entonces, siempre el estereoscopio se utiliza para comparar dos imágenes. Un reflejo tridimensional se puede establecer, ¿no es cierto?, la exacta similitud entre dos imágenes. Para esas cosas más sirven, pero que un poco que carecen, digamos, de criterio científico, dado que estamos simplemente comparando objetos, ¿no es cierto? Y comparando la simetría de las mismas nada más. Sin embargo, el fundamento del estudio de las arrugas palatinas tiene otra finalidad. Y luego, ¿no es cierto?, se deberían tomar las fotografías intraorales, que también es otro recurso importante para dejar sentada la base de toda la imagen que se está tomando. Ahora, las fotografías, por tanto, deben tener también ciertas condiciones. Siempre debe ser 1:1 para replicar el tamaño real, ¿no es cierto? Esa es la idea central. Por lo tanto, se utilizan también cámaras no tan sofisticadas, ¿no? Pero ya se ha desechado a estas alturas las cámaras analógicas, se utilizan las cámaras digitales y a partir de ellas se puede adecuar con menos gasto, digamos, la proporcionalidad de la réplica el 1:1. Y las fotografías también deberían tener alguna connotación, ya no en la norma palatina estricta como se maneja para el registro de las piezas dentarias o el arco dentario en sí mismo, sino en este caso lo que nos está interesando son las arrugas palatinas y había que enfocarse con cierta inclinación para tomar estos registros con mayor fidelidad. No se olviden de que el paladar no es una superficie plana, es un elemento anatómico cóncavo y pues existen muchas variaciones. Por ejemplo, hay paladar ojival donde la profundidad es muy grande. Por lo tanto, los registros de imagen en una sola dimensión confundirían de cualquier manera y no tendríamos una imagen real de estos datos. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, donde podemos tener claramente cuál es la disposición de las arrugas palatinas y pues se supone que en el modelo deberíamos tener casi la misma distribución. Todo lo que no está clínicamente ubicada una papila o parte de una papila, pues implicaría que fuera producto de una burbuja que ha sido atrapado en la impresión, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y el análisis radica precisamente en este elemento fundamental. Como decíamos anteriormente, lo que se tiene que lograr es un modelo a partir de la impresión y en ella vamos a establecer algunos estudios que involucren esta tarea, ¿verdad? Bueno, ya me adelanté en comentarles y justamente aquí tenemos el estereoscopio para, eh, eh, para examinar dos fotografías o dos imágenes de un mismo objeto tomadas pero desde dos puntos de vista diferentes con la misma cámara y pues por cuyos ejes paralelos es posible tener una imagen tridimensional. Esto va a ser muy difícil y aquí tenemos dos aparatos, uno de los más simples y otro un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, pero esto lo pasamos simplemente como una fase ilustrativa, ¿no? Que en los laboratorios forenses pues es imprescindible de que pueda existir y a partir de estos recursos tener una idea más concreta de lo que estamos examinando. Las fotografías intraorales, en el mejor de los casos, se debería tener esta imagen. Para un trabajo ortodóntico, esta imagen un poco no nos serviría, porque fíjense cómo están quedando reflejados
los incisivos, pero aquí se ha dado la intención de tener un enfoque más claro respecto a las arrugas palatinas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del objetivo del trabajo, también las normas se adecúan en los registros fotográficos. Y pues para un registro fotográfico ya no se utiliza el automático, ¿no es cierto? Se tiene que utilizar todo en manual y así podemos contrastar de acuerdo a la existencia o no de poca luz, mucha luz, etcétera, abrir o cerrar el diafragma, modular el tiempo de exposición, ¿verdad? Y bueno, con todas esas cuestiones es que podamos tener una imagen más ideal, el más ideal posible para nuestro estudio. Ahora, a partir de esta primera inspección podemos tener el patrón de la disposición de las rugosidades. Ha habido distintas clasificaciones en este sentido, algunas arrugas que tenían más o menos esta disposición, que los han llamado cóncavas, las convexas, ¿no es cierto? Las disposiciones siempre van en este sentido. Y las aracniformes que tienen una distribución más aberrante, que no tengan un mismo patrón de distribución ni forma de las arrugas palatinas, ¿verdad? Cuando decimos aracniforme, nos estamos refiriéndonos a la forma de araña, ¿no? O sea, tiene una distribución un poco más caprichosa o mixta en relación a las anteriores. Entonces aquí tenemos ya una característica que podría, en un estudio epidemiológico, probablemente tengamos algunos rasgos diferenciales en ciertos grupos sociales en relación a otros, pero eso no lo sabemos, ¿verdad? Aunque desde el punto de vista de la filiación racial existen estudios que hacen concordantes este tipo de formas o patrón de disposición de las arrugas palatinas, ¿no es cierto?, según esta característica, pero aún requieren mayor soporte o evidencia científica para respaldar estos criterios o estos estudios descriptivos. Luego, podríamos hablar respecto a las formas del paladar, que también incorporaría ya un criterio de clasificabilidad, ¿no es cierto? Tenemos la arciforme, triangular y rectangular, precisamente, de las formas, que también se incorporaría en un formulario como criterios de clasificabilidad, no de identificación, porque aquí simplemente estamos hablando de formas y en ciertos grupos sociales se supone que prevalecen algún tipo de formas. Entonces, si estamos intentando buscar la individualidad, quiere decir que estamos buscando particularizar o individualizar, más bien tener las variables que hacen igual a sí misma y diferente a las demás. Entonces, la idea es esa, en vez de buscar la homogeneidad. En este caso, lo que nos está interesando es la heterogeneidad para cumplir con el requisito de la variabilidad. ¿Ok? Y hay otras clasificaciones que se hablan de las formas también clásicas entre redonda, cuadrada, triangular, arco, ovoide. Y hay otras más, ¿no? Pero en cada país o en cada grupo humano debería existir ciertos parámetros mínimos clasificatorios, ¿no es cierto?, para no incorporar el que nos parezcan. Obviamente que cada autor incorpora cierta clasificación de acuerdo a sus hallazgos, ¿verdad? Y probablemente en nuestras poblaciones prevalezcan una o dos formas nada más, o hasta tres, y no precisamente tanta variación como en este caso, ¿verdad? Eso también está sujeto a los niveles investigativos. Ahora bien, la idea después de tener todos estos recursos es encontrar la clasificabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, para estos fines se ha propuesto una de las fichas
identogramas, de identorugogramas o rugoscópicas o fichas rugoscópicas también se llama, en las cuales en la primera parte tenemos siempre la filiación del paciente y en ellas tenemos el número de registro que debería tener un número correlativo. Luego tenemos la fecha de registro, por supuesto, la forma del paladar, como ya habíamos comentado anteriormente, el nombre. En caso de que sea un postmortem de un cadáver NN fresco, ¿no es cierto? Sería pues NN, ¿verdad? Para luego comparar con unos registros premortem o antemortem que podría existir. Pero de todas maneras, si nuestro registro es antemortem, pues se supone que corresponde a alguien y aquí debería estar el nombre de esa persona, el sexo y la fecha de nacimiento respectivamente. Nosotros podríamos incorporar otros aspectos más en grupos de riesgo, ¿no? O sea, yo me animaría a establecer de que estos procedimientos se debería utilizar para grupos de riesgo, donde estas personas, como en accidentes de avión, prácticamente desaparecen muchos de los elementos y probablemente nos queden algunos pocos elementos. Y en ellas, si colocamos otras codificaciones que nos lleven a establecer la identidad e incorporarlos en este identorugograma, pues sería de mucha importancia y valía. Por lo tanto, aquí tenemos el esquema, ¿no es cierto?, donde vamos a incorporar los registros. Aquí tenemos, no de una forma habitual que nosotros encontraríamos un paladar, pero para fines de clasificabilidad, lo que se ha hecho es distribuir, ¿no es cierto?, el paladar, ¿no es cierto?, en zonas, ¿no es cierto?, zonas verticales, es que están enumeradas, ¿no es cierto?, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 8, y las zonas horizontales, que se las clasifican en zonas también, en A, B, C, D. Pero en ella tenemos líneas horizontales que tenemos, para los cuales utilizamos los números romanos, ¿verdad? Y estos pues son los que distribuyen en líneas imaginarias entre una pieza y otra pieza dentaria. Para este caso es que se han utilizado como referentes las piezas dentarias, ¿no es cierto? Como parámetros de distribución numérica y ubicación topográfica en el paladar. Y una vez que se hayan trazado estas líneas verticales y líneas horizontales, nos da lugar a la ubicación de cuadrantes. Y así tenemos 22 cuadrantes. Y el procedimiento de enumeración también tiene este sentido, ¿no? El 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y luego nos vamos al 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta forma de numeración también está relacionado al orden de lectura. El orden de lectura de cada una de las figuras encontradas también deberían tener ese mismo orden, ¿no es cierto? Siempre de dentro para afuera, como ustedes podrán ver, y luego nos pasamos al lado izquierdo respectivamente y tenemos prácticamente la misma distribución. Por eso que aquí tenemos un referente para la forma de lectura, ¿no es cierto? Es según esta flecha que se encuentra establecida. Por lo tanto, ese es el mismo orden que se debe seguir para establecer la clasificación rugoscópica. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, como referencia la forma, la clasificación y el valor de cada una de las formas de las arrugas encontradas. Y a partir de la designación rugoscópica, ¿no es cierto?, es el que se va transportando, no transportando, sino más bien teniendo como referencia la clasificabilidad. Entonces, si aquí transportamos las imágenes de las arrugas, vamos a saber si aquí se encuentra un punto, una sinuosa, una línea recta, una curva, un ángulo, qué sé yo, en toda esta parte correspondiente al paladar, ¿verdad? Y de acuerdo a eso voy a utilizar yo simplemente los valores que se encuentran para poderlos anotar en este espacio donde se debería registrar
o se debería así registrar la clasificación rugoscópica. Y para fortalecer un poco más la distribución de las arrugas palatinas, acá deberíamos aquí incorporar la fotorugoscopía o una fotografía, ¿no es cierto?, para hacer un trabajo también de carácter comparativo y de concordancia entre una imagen a través de otro recurso, ¿no es cierto?, y plasmarlo en el papel respecto a una fotografía. Ahora, el cómo hacerlo, pues primero que había que tomar las impresiones, luego hacer el vaciado y luego había que trabajar sobre el modelo. Sobre el modelo había que adosar una lámina de cera, ¿no es cierto?, y adosarla perfectamente para que queden impresas en ella las, eh, las arrugas palatinas en la cera a partir del modelo. Y una vez que se retire aquello, había que aplanarlo, la cerita, y luego pasarle grafito coloidal para que queden pintados todas las hendiduras. Por lo tanto, ahí ya teníamos el registro y luego adosarlo sobre el papel o la cartulina, que es esta ficha identorugoscópica, y luego quedaban prácticamente plasmados acá todas las arrugas en el papel, ¿verdad? Y luego teníamos hacer la lectura correspondientes para obtener la clasificación rugoscópica respectivamente. Entonces, todo dependía de la ubicación, y digo en tiempo pasado dependía porque estas prácticas eran las que realizábamos otrora, ¿no?, anteriormente. Desde que ha aparecido la otra forma de registro que parece más fidedigno y más interesante, es que hemos optado por la utilización de otro formulario, ¿no es cierto? Este es el método de Correa, por si acaso. Y aquí tenemos el otro método, que en todo caso es el que utilizamos y también ha sido aceptado hasta el momento para poder utilizar. Lo que no varía aquí es el registro fotográfico del paladar, que debería estar. Aquí tenemos para plasmar toda la codificación del valor y lo cuadrante al que corresponda. Y aquí tenemos la clasificación de Basauri, ¿no es cierto?, que ha utilizado también el otro autor. Por eso me ratifico y digo nuevamente que ese es el que se está utilizando con mucha generalidad. Y aquí tenemos el identorugograma. Esto ya está debidamente codificado y calibrado. Y luego, después de tomar nuestra impresión, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer nosotros es pintar, ¿no es cierto?, mediante un lápiz, y los lápices hay de todo. Ustedes saben la codificación de los lápices, ¿no es cierto?, van con la codificación H y con la codificación V. Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar la V, porque el H viene del inglés hard, entonces es duro, no nos sirve. Nos sirven los blandos, ¿no?, que utiliza la letra V. Y pues con este tipo de lápiz vamos a resaltar solamente las partes más salientes de las arrugas palatinas. No quiere decir que tenemos que pintar prácticamente toda la curvatura que tiene cada una de las arrugas, sino solamente la parte más superficial, pero sin descuidar absolutamente ninguna. Y una vez que tengamos eso, vamos a utilizar, para nuestro caso, por la falta de recursos, vamos a utilizar, y nos ha dado muy buen resultado, la cinta adhesiva, que se utiliza para embalajes, pero el transparente. Y con eso adosamos y tenemos el registro del modelo, y luego lo vamos a pegar aquí, y eso les voy a explicar en las prácticas, ¿no es cierto?, para incorporar exactamente centralizado en este identorugograma. Y cuando tengamos ese registro, y además va a estar protegido por la cinta adhesiva, de tal forma de que no se va a borrar, nadie lo va a poder distorsionar. Y a partir de esto vamos a hacer la lectura aquí, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos la descripción. Por lo tanto, vamos a anotar el valor y al cuadrante al que corresponda, ¿no es cierto?
Y teniendo eso, pues vamos a obtener una secuencia de clasificación mediante los valores que ya sería un indicativo. Por lo tanto, aquí claramente se encuentra registrado entre derecho e izquierdo, lo que correspondería al identorrugograma, el A y el B corresponden al lado derecho y el C y el D corresponderían al lado izquierdo respectivamente. Y para completar nuestro formulario, tenemos la forma del paladar, como ya vimos anteriormente, la arciforme, triangular y la rectangular, que son los niveles básicos, la prominencia de las rugosidades entre elevadas, intermedias y planas, y el patrón de disposición de las rugosidades, que podían ser cóncavas, convexas o aracniformes. Y luego alguna observación si es que encontráramos, y luego la firma y la fecha respectivamente, ¿no? Por supuesto que aquí arriba, aquí donde dice ficha rugoscópica, aquí encima, tendríamos la filiación de la persona de dónde se está extrayendo todos estos datos, ¿verdad? Entonces, con esos cuidados bueno, y el manejo y en la práctica, pues pienso que vamos a lograr un adecuado registro. Bueno, eso es cuanto puedo informarles. Después existen muchos más al margen de la clasificación de Basauri. Tenemos la clasificación de Silva, que menciona otros tipos, ¿no es cierto? La forma de lectura del identorrugograma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ya no corresponde. Ahora, aquí quiero mostrarles, ¿no es cierto?, la diferencia entre una fotografía en norma palatina, ¿no es cierto?, que es directamente una línea transversal al campo de profundidad del paladar. Y aquí ustedes verán que no se puede advertir con mucha certeza, ¿verdad?, la disposición de las arrugas palatinas. Esto es inconveniente, no nos conviene. En este caso, la fotografía deberíamos tomar de esta manera y con la utilización de los espejos y los retractores, respectivamente, para tener este tipo de registro. Fíjense que esto es más comparativo con un modelo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea y para nuestra práctica vamos a incorporar una fotografía del modelo y una fotografía también de la observación clínica que vayamos a tener de la persona respectivamente, ¿verdad? Entonces, ya verán, hay diferencias y sabemos ahora cuál nos interesa, ¿no es cierto? Y lo que hay que buscar aquí es la angulación, fundamentalmente, que nos permita observar de esta manera las arrugas palatinas. Bien, queridos amigos, con eso culminamos. No sé si tienen alguna consulta. Lo que me estaba preocupando, lo que no me estaba preocupando, me preocupa aún, es de que hoy he recabado las listas oficiales y no existe una concordancia entre el número de la lista de los inscritos, cuya información fue proporcionada por Cardex respecto a la distribución de los grupos, ¿no es cierto? Algo anda mal, no coincide. Yo necesito porque para habilitar la matriculación respectiva en la plataforma, debo basarme en algún documento. Ojalá puedan resolverlo porque fíjense que pasado mañana ya deberíamos comenzar con el primer grupo y el tiempo es realmente corto, así es que tenemos que volar. Tenemos muchas prácticas que van a ser presenciales y algunas prácticas van a ser virtuales, ¿verdad? Todo se ha presentado en el plan global y pues eh, tenemos que ponernos las pilas, yo creo, desde pasado mañana, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una inconsistencia en las listas, etcétera, pues es una preocupación para mí, con la finalidad de que nadie se perjudique, ¿no? Esa es la idea central. Bueno, espero que ustedes me comenten posteriormente a ver qué es lo que tienen, pero cualquier duda estoy dispuesto siempre para absolverlos. ¿Okay? Bueno, con eso culminamos y nos estaríamos viendo la próxima clase